Bienvenidos a esta cápsula desarrollada por Josué Daza y Francisco Parra, la cual se titula Ramón Díaz Heterovic, la novela negra en la narrativa chilena, para la cátedra Literatura Chilena 2, impartida por la profesora Macarena Silva. Primeramente se contextualizará la obra y biografía del autor Ramón Díaz Heterovic, para posteriormente describir las obras que se seleccionaron y su posterior análisis. Se responderá a la pregunta asignada por la profesora Macarena y en la conclusión se abarcará los puntos fuertes que surgieron del análisis junto con una vinculación de la obra del autor con la actualidad. Finalmente se explicitarán las referencias bibliográficas que implementamos para este trabajo. Primeramente, sobre Ramón Díaz Heterovic es importante explicar que nació en Punta Arenas el 15 de julio de 1956 y que su producción literaria se caracteriza por enfocarse en la novela y cuento policíaco, siempre protagonizados por el detective privado Heredia. Sus principales obras destaca La ciudad está triste, El hombre que pregunta, Muchos gatos para un solo crimen y Nadie sabe más que los muertos, entre tantas otras. Sobre su producción es importante explicar que se denomina como la escenificación del tiempo nacional globalizado en las décadas actuales, como lo plantea Bernardo Subercaseaux, puesto que parte primordial de la obra del autor tratado es que siempre se enfoca en la memoria y su valor fundamental para que no se olviden los atroces horrores cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet. Además, se enfoca en los valores sociales promulgados por el neoliberalismo y cómo los medios de comunicación se han visto ideologizados por las tensiones políticas de la dictadura. Él mismo ha planteado que sus obras abordan temas que han estado presentes en el agotado debate político e ideológico existente en la nación. Y según Promis, el valor de su producción se caracteriza por lo testimonial y documental, puesto que tiene un enfoque crítico sobre la historia nacional y demuestra un marcado compromiso con los cambios y altibajos de la nación. Aquí se pueden evidenciar algunas imágenes del autor y de las portadas de La ciudad está triste y Muchos gatos para un solo crimen. Una estrategia escritural y característica de Díaz Heterovic, según Promis, es la representación indirecta en sus diversas obras literarias. ¿En qué consiste esta estrategia? Corresponde a hacer referencia a situaciones, prácticas o lugares sin nombrarlas de manera explícita. Esto debido a que el lector debía relacionarla con situaciones cercanas. Esta es una estrategia vinculada particularmente con su periodo de producción y recepción literaria, puesto que se da a entender que la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet Ugarte practicaba la persecución política, tortura, amenaza y asesinato de los opositores del régimen. Por ello, eh, por decirlo de alguna manera, Díaz Heterovic apela a las situaciones que se dan en la nación, pero no nombrándolas explícitamente, sino que haciendo referencia constante a ellas. La narrativa de Díaz Heterovic se inserta en la novela negra norteamericana, abordándose la realidad social y política por medio del misterio, la violencia, entre otros elementos. La novela negra surge en Estados Unidos en un contexto histórico donde se vivían los efectos de la Primera Guerra Mundial, la gran crisis de 1929, la corrupción de instituciones estatales, el surgimiento de las mafias, entre otros acontecimientos, los cuales provocan, entre muchas otras cosas, la producción de una narrativa que busca dejar en manifiesto la tremenda crisis social, política, económica, moral y ética que padece la sociedad y las esferas del poder, en donde los crímenes, la marginación y la injusticia eran muy frecuentes. Los conceptos a emplear en el análisis corresponden a la memoria y a la novela negra.
La primera, según Promiscor, se implementa para denunciar las prácticas de la dictadura militar y desacralizar la supuesta prosperidad de su discurso oficial, mientras que la novela negra corresponde a producciones literarias vinculadas a investigaciones por parte de un héroe que recurre a estrategias y métodos violentos que caen en la ilegalidad. Descripción de la ciudad está triste. En esta producción de Díaz Seterovic se trata sobre el detective Heredia realizando una investigación en pos de una joven universitaria que fue desaparecida por motivos políticos. En el desarrollo de esta se evidencia la persecución política, violación de los derechos humanos y el actuar de funcionarios de la dictadura militar. Cabe destacar que a lo largo de la lectura de esta novela se rescatan ciertos puntos que pueden vincularse con el cine noventero norteamericano, específicamente con la producción cinematográfica Los Siete Pecados Capitales, puesto que la ciudad se configura como un espacio en declive y desgaste moral. Además, hay una constante tensión en la resolución de los crímenes por parte de detectives que tienen que llegar a una verdad, sin embargo, se encuentran con distintos inconvenientes que frenan su investigación. El primer análisis de extracto de La ciudad está triste corresponde cuando Heredia encara a un funcionario de la policía, específicamente así. A mí no me digas nada, solo quiero que le hagas un par de preguntas a tus amigos del servicio de seguridad. Le respondí indicando a los tipos de civil que portando vistosos brazaletes amarillos se dedicaban a merodear el lugar. Es importante explicar que aquí ambos investigadores se encuentran frente al cuerpo mutilado de un universitario que se manifestaba a favor de la democracia, respeto y derechos humanos. Aquí evidenciándose los atroces actuar de los funcionarios estatales, puesto que, por ejemplo, la tortura, asesinato y mutilación eran prácticas recurrentes, al mismo tiempo que el encubrimiento de sus perpetradores. El segundo extracto de La ciudad está triste se corresponde con Heredia dominando a un agente estatal que ha practicado la desaparición y tortura de civiles, explicando lo siguiente. Aflojé un poco la puerta dispuesto a liberar al asesino, pero cambié de idea y dando un impulso la golpeé violentamente. La cabeza de Carmona sonó como una nuez partida. Es importante explicar que los agentes de los organismos estatales gozaban de protección, por lo cual no serían procesados ni encarcelados. Por ello, para Heredia es completamente válido asesinar porque así se le otorgaría por lo menos un grado de justicia a la víctima o familia de ella. Tras el análisis de ambos extractos de La ciudad está triste, se pudo sostener que Ramón Díaz Heterovic emplea para su narrativa la mímesis. No plantea la creación de una nueva realidad literaria o la reformulación de una estética particular, sino que se interesa en enfocarse en prácticas de la dictadura militar, tales como la tortura, desaparición y polarización de la sociedad chilena entre 1973 y 1990. Por ello, se puede deducir y plantear que el autor hace todo esto con la intención de problematizar la supuesta prosperidad que planteaba el discurso oficial de la Junta de Gobierno, como por ejemplo Chile iba a ser un país avanzado, supuestamente, al insertarse en el neoliberalismo y la globalización. Algunas otras películas que, por ejemplo, se pueden vincular a La ciudad está triste, tomando este enfoque particular, puede ser No y Machuca, puesto que estas visibilizan, tales como la novela estudiada en esta ocasión, la tortura, desaparición y persecución de opositores políticos en el régimen de Augusto Pinochet Ugarte. Respecto a la obra Muchos gatos para un solo crimen, las temáticas presentes abordan la decadencia que se encuentra en la sociedad santiaguina, visualizándose principalmente la infidelidad, el crimen y el narcotráfico. Heredia es el personaje protagonista en ambas obras a analizar. Este detective privado, si bien posee distintos vicios como su afición al cigarro
el alcohol y los bares, no deja de buscar la justicia, por lo que tiene una gran fidelidad a su principio ético de la verdad. Con esto se puede establecer un vínculo con el personaje de Detective Conan, Carlos Guzmán, o en japonés Kogoro Mori, pues varias de las actitudes de Heredia se pueden extrapolar en este detective de anime. Para quienes lo conocen, puedan hacerse una idea de cómo actúa el personaje que analizaremos a continuación. Heredia es un personaje anclado al pasado, pues le parece más satisfactorio que el presente. Por lo tanto, se ve en este un realismo pesimista que lo lleva a ver la sociedad con un total desencanto, manifestando nostalgia y melancolía. Ahora bien, ¿cómo se configura el detective en la novela negra? Este suele tener una oficina poco aseada y no tiene una buena situación económica. Heredia, por ejemplo, arrendaba un sitio para alojar y no siempre lograba pagar toda la cuota del mes. Además, suele trabajar a honorarios, beber, pensar en mujeres y abordar los casos de forma más personal que profesional. Por lo tanto, a continuación vamos a analizar la configuración del personaje Heredia en Muchos gatos para un solo crimen. En el primer fragmento se evidencia una contradicción entre el estado de la oficina de Heredia y lo pulcro, limpio e higiénico que era el cliente. Esto le genera tanta extrañeza al detective que duda si en efecto le buscaban a él. En el segundo fragmento, en cambio, se evidencia cómo remuneraban su trabajo, la cual era a base de honorarios. En los siguientes fragmentos se logra detectar rasgos de la personalidad de Heredia, a quien lo mueve un interés personal, pero también la necesidad de comer para ejercer como detective privado. Si bien en un caso considera el trabajo como una porquería, que es lo que se ve en el primer fragmento, en el segundo, en cambio, son las emociones como la rabia y la impotencia lo que le motivan a investigar. En este último fragmento se evidencia cómo el personaje transmite un sentimiento de época que sostiene Dia Eterovic en una entrevista al decir que el detective es un derrotado como somos muchos en Chile. Pues Heredia se encuentra desencantado y hastiado por el presente. Un recurso narrativo muy importante utilizado por Díaz Eterovic, propio de la novela negra estadounidense, es la de emplear un narrador en primera persona que funcione como protagonista, lo que marca una diferencia con la narrativa de la novela policial inglesa de Arthur Conan Doyle, en donde la narración estaba centrada en función de lo relatado por el amigo y también testigo del actuar de Sherlock Holmes, el doctor Watson. Además, en la novela negra interesa el por qué se comete un delito más que el cómo se hizo. Esto genera que se dediquen varias páginas a describir el cómo actuó un criminal
para cometer un delito, que también lo podemos ver en el personaje de Edgar Allan Poe, el detective Dupin. El aspecto social y moral de la época absorbe al detective protagonista de la novela negra, pues éste empieza a obrar con una dudosa ética para resolver los casos, llegando, como se ve en aquel fragmento de Muchos gatos para un solo crimen, a mentir para tratar de confirmar el tráfico de drogas que solamente sospechaba. Este actuar del detective lo lleva a triunfar profesionalmente, pero individualmente se siente abatido y perdido. Es un desencantado por la vida. Heredia, en uno de los casos, decide mentir a su clienta sobre una infidelidad, cubriéndola al considerar que no tenía derecho a acabar con la felicidad de la infiel pareja. De paso, se da cuenta de su soledad y de lo angustiante que le parecía no poder estar con una bella mujer como si lo estaba el infiel marido, por lo que decide pensar en ella y buscarla en sus sueños. A eso viene el fragmento que aparece en la diapositiva, donde se menciona que todos los tipos duros son irremisiblemente tiernos de corazón, como es el caso del detective Heredia. Para Promis, la narrativa de Díaz Heteroic permite hacer un diagnóstico de cómo está la sociedad, pero también de cómo se encuentra el detective, el cual se va degradando moralmente por la atmósfera que lo rodea. Por lo tanto, el discurso de Heredia no radica en el crimen mismo, sino en el ambiente, en lo social. Lo anterior se evidencia en este episodio del cuento Muchos gatos para un solo crimen. Ante la posibilidad de recibir dinero por su silencio, Heredia codiciosamente acepta el soborno, pues considera que todo es negociable en estos tiempos neoliberales, lo que significa una tremenda crítica social, pues hasta quien busca la justicia puede degradarse. No obstante, y recordando una de las citas mencionadas en diapositivas anteriores, en donde se sostiene que Heredia tiene una gran fidelidad a su principio ético de la verdad, este decide denunciar al narcotraficante y se gasta el dinero del soborno en un bar para alcoholizarse y pensar en mujeres modelos y atractivas. El aspecto social de La ciudad está triste corresponde a que Díaz, con su detective Heredia, delata cómo la comunidad en general es susceptible y vulnerable al actuar de los agentes de la dictadura militar. Esto se justifica en la producción literaria, en que no existe una diferencia entre violentar a una joven universitaria como es Marcela Rojas o una prostituta, la cual corresponde al personaje de Lavinia. Por otra parte, el aspecto moral de la misma novela corresponde o con que se evidencia la voluntad del detective Heredia en otorgar algún grado de justicia a las víctimas y sus familias, por los responsables son encubiertos y no serían procesados judicialmente. Como consecuencia de lo anterior, el detective Heredia emplea la fuerza y violencia para castigar a sus torturadores, puesto que son los únicos medios efectivos para castigar a los perpetradores. Sin embargo, José Promis plantea que el detective de Díaz se ve sumamente angustiado y desesperanzado por lo anterior, puesto que
Solo puede acceder a los transgresores directos y no desarticular la organización estatal. Esto se evidencia porque el detective constantemente se ve desesperanzado y desanimado por la situación nacional en la cual se encuentra el país y sus habitantes. Para abordar la problemática propuesta para el presente trabajo, hay que considerar que la narrativa policial de Díaz Heterovic se vincula con la realidad social, política y cultural del anterior y actual siglo en el país, al buscar testimoniar sobre los acontecimientos y el sentimiento de época que hubo en la dictadura y postdictadura, realizando con esto una crítica social de la degradación de las personas por culpa de un sistema neoliberal que les corrompe, pues hasta los valores son negociables. Por lo tanto, Díaz Heterovic, al hacer esta crítica social, vuelve su narrativa más neorrealista y existencialista, pues considera que es la mejor forma de impregnar su novela negra del desencanto y el sentimiento de época que había en la decadente ciudad de Santiago y en el personaje protagonista Heredia. Conclusión. En ambas obras analizadas, tanto en La ciudad está triste como en Muchos gatos para un solo crimen, se pueden reconocer ciertos recursos estéticos que implementa Ramón Díaz Heterovic. Estos corresponden a la representación indirecta, mímesis y el uso de la novela negra, con la finalidad de expresar una insatisfacción y impotencia por los abusos y desapariciones efectuados por la dictadura militar. Como consecuencia de estos reprochables actos, la población capitalina cae en una decadencia social y moral, puesto que era el centro de operaciones primordial de la dictadura. En esta misma línea, Díaz Heterovic realiza una verdadera radiografía de la sociedad en sus obras, puesto que tiene un carácter neorrealista y existencialista, como sostenía Franklin Kunsen. Cabe destacar, obviamente, como ya habrá suponido el auditorio, que el carácter primordial de la producción literaria de Díaz Heterovic es testimonial y documental, puesto que se interesa por dar cuenta de la realidad sufrida y vivida en la población chilena entre 1973 y 1990. Obra y actualidad. Como plantea José Promis, el detective Heredia va gestando un constante malestar e inconformismo, puesto que se enfrenta a una estructura estatal inaccesible. Solo puede derribar eslabones y no bajar todo el sistema, ni las consecuencias que ha traído para la sociedad chilena. Por ello, constantemente vemos un esfuerzo, por ejemplo, un poco improductivo, porque no puede efectivamente responder al sistema total que causa los estragos en la comunidad, generando, por ejemplo, rabia, tristeza y desesperanza. Tomando el punto de José Promis, se puede vincular esto con el estallido social de 2019 en Chile. ¿Por qué? Porque mediante la manifestación ciudadana se expresó la angustia, tristeza y rabia frente a organizaciones estructurales de carácter público y privado. ¿Por qué? Porque estas entidades afectaban el funcionamiento y la vida cotidiana de la ciudadanía. La ciudadanía en sus manifestaciones no estaban en contra de una personalidad particular, haciendo la salvedad del presidente, obviamente. Sin embargo, siempre había un ánimo constante de estar señalando a las AFP, carabineros o los dueños de la carretera, puesto que estos son entidades que de alguna manera perpetuaban una condición indigna en la ciudadanía. El endeudamiento, la precariedad, vivir el día a día, son condiciones que éstas han propiciado, y particularmente carabineros por el abuso de poder y como por ejemplo se han gestado malas prácticas o se ha hecho como nos referimos anteriormente en La ciudad está triste, al encubrimiento de muchas prácticas reprochables.
Por ejemplo, el acoso, persecución, abuso policial, detenciones injustificadas, siempre con una finalidad particular de quien actuaba, siempre en pos del funcionario público que abusaba de su calidad de autoridad. Cabe destacar que estas últimas instituciones, como son la FP, Carabineros y Dueños de Carretera, son algunas de las preocupaciones de Díaz Terovic, puesto que estas se desglosan de alguna manera del neoliberalismo, globalización y la violencia estatal que lamentablemente fue el testimonio o de alguna manera la herencia que se trajeron después de las directrices y actitudes de la dictadura militar. Aquí exponemos las referencias bibliográficas que implementamos para el presente trabajo, para tanto analizar La ciudad está triste, Muchos gatos para un solo crimen, para tomar en cuenta el autor y los distintos recursos estéticos que implementa para su narrativa y producción literaria. Si tienen alguna intención de evidenciar algunos o tomar en cuenta, se los recomiendo, son fuentes críticas sumamente eficientes, atractivas e incluso interesantes. Queremos finalizar con estas imágenes del autor y algunas de las portadas de sus novelas más emblemáticas publicadas por LOM, la editorial. Les queremos agradecer con Josué por la paciencia y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros haber desarrollado y, en su caso, haber recepcionado este material de literatura chilena 2 para la profesora Macarena Silva. Esperamos que se encuentren sumamente bien en sus hogares. Nos vemos.